Bueno, es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, ex secretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo te va? A todo dar, ¿y a ti? Pues mira, muy bien, viendo todo esto que sucede en Estados Unidos, realmente es fascinante. Cada día hay un nuevo escándalo, una nueva ofensa del presidente Trump, una nueva encuesta que muestra que las cosas sí se le están complicando ahora sí seriamente. Por primera vez ayer, Joaquín, aunque hablemos ahorita de otro tema en concreto, sí, pero por primera vez ayer en una encuesta de CNN, creo, no me acuerdo muy bien, el número de personas, la proporción de personas que están a favor de la destitución o impeachment, sí, superó, aunque solo por un punto, a los que están en contra, 48-47. Y esto sí es muy nuevo, porque hasta ahora había habido pues mayorías más o menos significativas en contra de Trump, pero no a favor de la destitución. Ayer por primera vez sí se invierte, aunque solo sea por un punto, esta relación, y como lo ha dicho mucho el propio Trump y su abogado Rudy Giuliani, esta es una batalla más que jurídica, política, y más que política en el Congreso, en la opinión pública. Si empieza a haber una mayoría de los norteamericanos que se inclinan por el llamado impeachment, pues eso sí va a empezar a tener un peso que no necesariamente tendría únicamente en función del expediente jurídico, Joaquín. Sí, y además esto podría, no sé si prosperar, pero sí avanzar más con una Cámara de Representantes de mayoría demócrata, como todo parece indicar, ¿no? Pues sí, estas mismas encuestas, varias en los últimos días, muestran que sí, la probabilidad de que los demócratas sí obtengan una mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes, que es la cámara de origen del procedimiento de destitución, pues sí, esa probabilidad es cada vez mayor, al grado que ya hoy muy poca gente considera factible que los republicanos conserven su mayoría. Lo que está en disputa es por cuál va a ser la magnitud de la ola azul, como le dicen, azul siendo el color de los demócratas, y dos, si esa ola se extiende al Senado, que parece poco probable, pero ya no imposible del todo. Ahora, el deterioro es dramático, Jorge, el deterioro de Trump. Es tremendo, sobre todo entre los llamados independientes, es decir, es lógico que su popularidad con los demócratas sea ínfima, es lógico que su base se mantiene bastante fiel, digamos, sigue conservando un 80% de su base, aunque su base se ha disminuido un poco, es decir, es 80% de un 100 menor, pero en fin, todavía conserva eso. Pero entre la gran proporción de llamados independientes, gente que no es ni demócrata ni republicana, ahí se ha perdido una decena de puntos, 6 o 7 si no me equivoco, en el último mes, y una decena de puntos en los últimos 2 o 3 meses con todos estos escándalos. Entonces, eso es lo que realmente sí está complicándole mucho la vida, y que pone en duda, Joaquín, algo que quería comentar contigo. Sí. La lógica de lo que estaría haciendo el gobierno de México, el presidente Peña ahorita, con Trump. Ya no hablemos del TLC porque está en suspenso, vamos a ver, pero hay una noticia en el New York Times de hoy, un artículo largo que en parte se reproduce en Reforma, si no me equivoco, sobre la decisión de Trump de utilizar $20 millones que fueron aprobados por el Congreso para otros temas, y en particular para asuntos de combate a la corrupción y a la delincuencia en distintas comunidades, de utilizar esos, agarrar $20 millones
para dárselos como en forma de asistencia extranjera a México, al gobierno de México, para que el gobierno de México pague los boletos de avión o de autobús para deportar hasta 17,000 personas que se encuentran en México sin papeles. Esta es la noticia que da el New York Times. Hoy se refiere desde luego principalmente a centroamericanos. Sí. Entonces, y si estos centroamericanos están en México, digamos, para escoger un punto intermedio, en Puebla, pues México no necesita asistencia de Estados Unidos, aunque le hemos recibido en el pasado, sobre todo en el 2014, pero en fin, si hay un salvadoreño en Puebla que lo detiene el INAMI y no tiene papeles, procesan su solicitud de asilo, que casi todos las hacen, se rechaza por X o Y motivo, se decide deportarlo, pues el costo para México es relativamente bajo, es ponerlo en un autobús y dejarlo en la frontera con Guatemala, y ya le tocará a Guatemala decidir si quiere aceptarlo, si es hondureño o salvadoreño, o no lo quiere aceptar, o México no quiere deportarlo, o ya se verá. Me da la impresión, el artículo del Times no es claro, pero da la impresión, Joaquín, que se trata del equivalente del llamado acuerdo de tercer país seguro, que México ya había dicho que no acepta. Es decir, se trata de que un centroamericano llega a la frontera con Estados Unidos y antes de que cruce el puente y solicite asilo, las autoridades mexicanas procesan su solicitud de asilo para México, del lado mexicano, la niegan y lo mandan de vuelta, digamos, a El Salvador. Sí. Pero eso sí ya cuesta más lana. No, hombre, o bien, esa ya es una lana. Sí. Pues sí, y entonces Estados Unidos dice, México se queja, oye, yo no te voy a hacer el trabajo sucio y además caro. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pues sucio no, por lo menos yo sí asumo el costo. Un crítico de esta decisión en el mismo artículo del New York Times de hoy lo dice en todas sus letras. El señor Ali Nourani, el director ejecutivo del Foro Nacional de Migración: no debiéramos estarle pagando a otro país para que haga nuestro trabajo sucio. Pues eso es exactamente lo que esto significa, si es cierto este artículo, esta noticia del New York Times, que México estaría actuando en los hechos como si hubiera un acuerdo de llamado tercer país seguro con Estados Unidos. Tercer país seguro, digamos, es el equivalente de lo que tienen Austria y Alemania, Joaquín. Pensemos en un refugiado o migrante sirio, llega a Austria y dice, yo quiero ir a Alemania para pedir asilo. Pero como Alemania y Austria tienen este acuerdo, las autoridades austriacas dicen, no, tú tienes que pedir asilo aquí en Austria, porque aquí es donde estás, y Austria es un país tan seguro como Alemania, lo cual es cierto. Sí. No sé si sea el caso de México y Estados Unidos. Parece un poco excesivo pensar que para los centroamericanos México sea un país igual de seguro que Estados Unidos. En fin, pues ya lo veremos muy pronto y te agradezco mucho que estés como todos los jueves, querido Jorge. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores, porque hoy es jueves de Jorge Castañeda.